Muy amable, Werner, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo curso de Derecho de Sucesiones. Agradecido a la confianza en Educare, ¿no? Y a exitoso equipo, ¿no? En brindar siempre cursos que sean lo más accesible y los más necesarios y los que ustedes siempre están necesitando. Humildemente ya este curso lo hemos llevado en alguna oportunidad, ¿no? He tratado ahora, este curso va a ser un poquito más corto de lo normal, teniendo en cuenta de que la naturaleza del derecho de sucesiones podría llevarse quizás en otro curso con mayor amplitud. Sin embargo, la idea es brindarle la información lo más sintetizada posible, ¿no? Quizás se me puedan quedar algunos temas, ¿no? En el tintero, ¿no? Algunas cositas que no voy a poder tocar. Al final de la diapositiva está mi correo y los que ya los tienen, porque hemos llevado algunos otros cursos también, por favor, encantadísimo de resolver sus consultas, ¿no? Voy a abrir un poquito el tema de las preguntas para poder verlas, para poder verlos y de por sí responderles inmediatamente. Lo que sí les pediría, por favor, es que, si bien es cierto, la idea del curso es poder absolver todas las preguntas que se presenten, cuando sean preguntas personales o de casos particulares, me van a disculpar, no lo puedo hacer ya por dos razones. La primera razón, porque no me va a quedar tiempo para explicarlo debidamente y porque no sería muy responsable de mi parte, considerando que hay algunos temas que requieren un estudio mucho mayor que simplemente una oposición de lo que usted me dice, ¿no? Pero, como les repito, al final está mi correo electrónico, escríbanme y yo encantadísimo. Si le puedo le puedo responder la pregunta inmediatamente, yo lo hago. Si no, ya tendríamos que coordinar una reunión y en otra oportunidad. Miren, el curso lo hemos dividido en 4 sesiones muy concretas, muy puntuales, ¿ya? De tal manera de que podamos entender el derecho sucesorio lo más ampliamente posible, pero con, digamos, con los puntos más importantes, ¿no? El derecho sucesorio es muy amplio, es muy vasto, ¿no? Se necesita un estudio mayor, ¿no? Sin embargo, lo que yo voy a dar son aspectos muy particulares y muy concisos de conceptos que deben quedar muy claros, ¿no? Porque, como repito, algunas veces hay bastante desinformación sobre lo que debería ser tanto un testamento como una sucesión intestada o hasta el simple hecho de pensar, oye, ¿qué es lo que puede o no puede hacer una persona que fallece o antes que fallezca, ¿no? O cuál es la consecuencia que debe suceder al fallecimiento. Ese es el sentido de poder explicarlo en este curso, ¿no? Entonces, la primera unidad es nociones básicas, temas muy generales, para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Lo que es, luego vamos a hablar de la legítima, el testamento, que sería la sucesión testamentaria, porque eso es testamento, y luego la sucesión intestada. ¿No? En esta sesión hoy día vamos a hablar de la transmisión sucesoria, los modos de suceder, la representación, condiciones para suceder y el tema de la herencia, ¿no? Deudas y cargas, renuncia, aceptación, petición y reivindicación de herencia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? Vamos a revisar. Mire, primer punto, ¿qué es el derecho de sucesiones? El derecho de sucesiones, mis estimados amigos, es una parte del derecho privado que regula una situación, una sola, que sucede a la muerte de una persona. Nada más. ¿Qué sucede a la muerte de una persona? ¿Cómo hacemos sobre los derechos que tiene una persona a su fallecimiento?
¿Qué sucede? ¿Cómo lo tratamos? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las consecuencias? Comprenderán que el tema de la muerte es un hecho jurídico. En el derecho, cuando uno estudia derecho, le dicen, hay actos jurídicos y hay hechos jurídicos. Un acto jurídico tiene que ver con una manifestación de voluntad, ¿no? El artículo 120, ¿no? Pena, capacidad de ejercicio, objeto, fin ilícito, forma, ¿no? En cambio, un hecho jurídico es una situación que produce efectos jurídicos sin manifestación de voluntad. Ejemplo, el nacimiento. Ejemplo, la muerte. Entonces, ante ello, ¿qué hacer ante la muerte? Bueno, ante la muerte va a suceder algo. ¿Qué es el fin de la vida? Oh, qué interesante. Obviamente con la muerte termina la vida. Sí, pues, pero lo que pasa es que en el derecho va más allá. El fin de la vida de una persona significa que los derechos y obligaciones que ésta tenía no desaparecen. Tienen que ir a algún lado. Tienen que generar estos derechos y obligaciones que tuvo esta persona en vida no pueden desaparecer. Tienen que tener un fin o deben tener una manera de ser desarrollados o ser tratados o ser, digamos, usados, ¿no? Esa es la idea del derecho sucesorio. Entonces, por eso, como dice Vilacaba, constituye la sucesión el patrimonio que se recibe por la herencia y quien recibe en la condición de heredero legatario. Ahí empieza los primeros conceptos. ¿Cuál concepto? Primero, causante. En el derecho se le llama causante a esa persona que al fallecer origina o causa, por eso se le llama causante, causa una situación y que tiene que ser regulada. A partir de ahí viene otro término. ¿Quiénes son los herederos? ¿De quién? Del causante. ¿Y hay tipos de herederos? Sí. Pero también pueden haber legados, porque hay legatarios. ¿Y qué se le llama legado o qué es el legatario? Esa persona que lo recibe por generosidad del causante, ¿no? Como un regalo. Legado es casi un sinónimo de regalo. ¿Ya? El libro cuarto del Código Civil es el que regula el derecho sucesorio. Entonces, es interesante entender qué implica la transmisión sucesoria, ¿no? La transmisión sucesoria se le llama así al conjunto de actos que producen la transmisión de derechos y obligaciones a los sucesores. Por eso ahí está lo que yo decía. Primero, ¿quién es el que da origen a todo? El causante. ¿A quiénes? A sus herederos o legatarios. ¿Y qué le transmite? La herencia. Aquí es donde muchas personas se pierden, porque dicen, ya, entiendo el causante, muy bien, pero herederos, ¿quiénes son los herederos? ¿Qué tipo de herederos hay? Y luego, herencia, ¿qué implica herencia? ¿Todo su patrimonio? ¿Todo? ¿Mm? Pero es que patrimonio es un término muy simple para el derecho sucesorio, por eso se le llama herencia. Y la herencia, como vamos a ver, tiene muchos, se divide en varios aspectos. La sucesión de una persona al fallecimiento se da de dos formas. Solamente hay dos, ¿no? Si bien es cierto, cuando fallece una persona, a su muerte, existe, ¿no? La condición ficta de la transferencia de propiedad a sus herederos, ¿no?
Esta transmisión debe tener una normativa, tiene que tener una regulación. Y esa forma de sucesión, ese tipo de sucesión, tiene dos maneras. La sucesión testamentaria, basada en la voluntad del causante, ¿no? Contenido en un documento que es su última voluntad, que al fallecimiento debe ser ejecutada, o la intestada, que significa sin testamento. Por eso se le llama intestada. No hay testamento. Entonces, al no tener el testamento, se tiene que regular la forma en cómo determinar la condición de los herederos. Y eso lo establece la ley. Es por eso de que al testamento se le llama, ¿no? Digamos, la sucesión voluntaria, ¿no? Y la sucesión intestada se le llama la sucesión legal, ¿no? A la sucesión intestada se le llama la sucesión legal, ¿no? También existe, conforme lo que comenta Augusto Ferrero, ¿no? Lo que se llama la sucesión mixta, ¿ya? ¿Y cuándo sucede eso? Cuando hay nulidad de disposiciones testamentarias. O sea, la sucesión legal tiene una función de suplir lo que la sucesión testamentaria no pudo determinar. Eso lo vamos a conversar ahorita, ¿ya? Sin embargo, esa sucesión mixta, que es la que podría darse, es una sucesión judicial. O sea, el trámite se realiza en el Poder Judicial. Hay que considerar también que el tema de la sucesión intestada, ¿no? Ya eso lo vamos a ver en la última sesión que tengamos el día viernes, tiene dos formas, la sucesión intestada notarial y la sucesión intestada judicial. ¿Cuándo se utiliza una u otra? Bueno, dependerá de la situación y dependerá también de lo que las partes decidan, ¿no? Ahorita eso lo vamos a ver, mi estimado Luis, ¿no? Eso también lo vamos a ver cuando veamos testamento, mi estimado Franklin. Interesante pregunta, ¿no? Dice su compañero, ¿puede luego de ser heredado los bienes ya no pueden ser sujetos a ley por lavado de activos? Es que ahí tenemos un problema, ¿no? Y eso yo no soy penalista, ¿no? Así que te mentiría, mi estimado Luis. Pero por un tema simplemente de análisis teórico, ¿no? Porque yo sé lo que significa lavado de activos, ¿no? La idea del lavado es que una persona reciba los bienes, ¿no? Por el ejercicio del lavado, ¿no? Es por eso de que la tipología penal se habla de lavado de activos a la persona, no solamente que lo hace, sino que lo recibe. Ahora, vamos a tener que determinar si es que el heredero, ¿no? También estaba realizando el delito, ¿no? Y ahí sí, ahí yo, como te repito, no podría meterme. No podría decirte porque eso tendría que ver el caso directamente y eso tendría que verlo el penalista, pues, ¿no? Para ver si se determina que sea o no sea el caso, ¿no? Mire, justo me están preguntando cosas puntuales, ¿no? Eso lo vamos a ir desarrollando poquito a poquito hoy, no se preocupen. Ahí cuando primero terminemos, porque muchas de esas preguntas las voy a responder en el transcurso de la exposición. Ahí al final, a ver si contestamos ya, la aclaramos, ¿no? ¿Cómo se sucede? ¿Cuáles son los modos de suceder? Y ahí es donde tienen que entender una situación. ¿Quiénes son los que heredan? Heredan se le llama en el derecho se le llama derecho propio cuando por la propia naturaleza del heredero, ¿ya? Tiene la condición de obtener la herencia por su propia condición. O sea, ejemplo clásico, el hijo, ¿no? Por ser hijo,
yo tengo por derecho propio derecho a la herencia, que me le toque de mi causante. ¿Ya? Esa herencia, ese derecho es inmediato, ¿no? Es directo. ¿Ya? Igual para el hijo, para el nieto, bisnieto, o para el padre, el abuelo y bisabuelo. Ya vamos a ver cuándo es línea directa, línea colateral, ¿no? Entonces, por derecho propio se le llama así, cuando por mi misma condición la ley me asigna un derecho inmediato. Ejemplo, hijos, nietos, bisnietos, padres, abuelos, bisabuelos, ¿no? Y luego está la figura por representación. La figura por representación es muy sencilla, ¿no? Es cuando el que tiene derecho propio a heredar, ¿ya? No quiere esa herencia para él, no la desea. O, sinceramente, o simplemente no está presente o ya no existe al momento de la repartición o al momento de la entrega. Sin embargo, esta persona que no lo desea o que ya no existe, tiene a su vez alguien que es su heredero. Este heredero puede, por representación, obtener la herencia del causante. Sí, sí se puede. El caso clásico es padre, hijo, nieto. El padre dice, no, perdón, el hijo dice, no, no quiero la herencia. Muy bien. Entonces, ese padre tiene a su vez su hijo, que es el nieto del causante. Pensemos que el causante es el abuelo. Pues, abuelo, perdón, padre, hijo, nieto, ¿no? Si sale la figura del hijo, el que hereda es el nieto, por representación. Eso también lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, vamos a explicar lo que es la representación, ¿ya? La idea de la representación nuevamente es que ante la muerte del padre, ¿no? O ante la muerte del causante, no se debe perjudicar a las personas que podrían obtener la herencia, pero que por muerte o por rechazo del que le corresponde, no decide asumirlo, ¿no? De por sí, la representación funciona de padres a hijos o de hijos a padres, ¿no? De ambos lados. Es una representación, lo que se llama la representación directa. Por lo tanto, cuando fallece el abuelo, ¿quién debería directamente heredarle? El hijo. Padre, hijo. Pero si no está el padre, entonces ¿quién heredaría? El nieto. El nieto hereda del abuelo, si es que falta el hijo, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Miren, para que no se hagan, vamos a graficarlo, ¿ya? Entonces, primero, ¿no? La representación puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? ¿Cuándo es hacia arriba? ¿No? Es hacia arriba cuando se va hacia padres ascendentes, ¿no? Descendentes, ¿no? Padres, abuelos, nietos. Y puede ser descendente cuando es para hijos, nietos, ¿no? Funciona de la misma manera, por si acaso, ¿no? Y puede ser colateral también. Puede ser colateral, como dice el 683. Sin embargo, la colateralidad, o sea, la representación colateral es siempre y cuando no haya línea directa, línea recta, ¿ya? Entonces, oye, pero ¿y cómo funciona eso? Muy sencillo, acá le voy a poner el ejemplo, ¿no? Imagínese una persona X, ¿ya? Vamos a poner la situación bastante sencilla, porque se complica cuando hay esposa o se complica cuando hay medios hermanos o conviviente, etcétera, etcétera. No, vamos a ponerlo algo simple, ¿ya? Imaginemos una persona, ¿ya? Que tiene 3 hijos, ¿ok? Tiene 3 hijos.
su patrimonio o su herencia, mejor dicho, para hablar, digamos, con propiedad, su herencia es 150, ¿ok? Esa herencia se va a repartir en partes iguales, porque la norma sucesoria dice que los hijos reciben la herencia en partes iguales, ¿no? Si es 150, ¿cómo se reparten? El 33.33% cada uno. En este caso sería 50 cada uno. Si X tiene 3 hijos, A, B y C, a cada hijo le toca la parte correspondiente, proporcional e igual. 50, 50, 50. Hasta ahí creo que no hay ningún problema, ¿no? Todo está claro. Bien. ¿Qué pasa cuando fallece el hijo del causante? O sea, es el mismo ejemplo que yo le estoy poniendo. ¿Ah? X fallece, ¿ya? Y tiene 3 hijos, A, B y C, ¿ya? El mismo ejemplo, X fallece y tiene sus 3 hijos, A, B y C. El problema está en que A y C han fallecido. Han fallecido. Oye, ¿qué sucede? La herencia, ¿qué pasa con la herencia? ¿Se va todo para B? No, no, no. Se va a repartir igual, pero en este caso, por representación, ¿quiénes van a heredar? Los hijos de A en representación de su papá que ha fallecido. Si son 2, heredarán la parte que les corresponde, el porcentaje que les corresponde en partes iguales. O sea, si el patrimonio de X es 150 y A, su derecho de herencia era 50, eso se repartirá en sus 2 hijos, 25 cada uno, en partes iguales, igual como el ejemplo anterior. Y, por ejemplo, si se fallece y tuviera solo un hijo, ¿qué es lo que va a suceder? Los 50 van a pasar directamente hacia él, en su condición de nietos del causante. Por eso estoy poniendo acá, hijos del causante, nietos del causante. Esta herencia que hacen los nietos es lo que se llama por representación. Herencia o sucesión por representación. ¿Ok? A ver, dice, un abuelo, no. Buenas tardes. Si los herederos hubieran cambiado de apellido, pueden solicitar una sucesión intestada si hubieran cambiado de apellido. No se puede cambiar el apellido, mi estimada Ada, ¿no? A menos que haya habido una adopción. Y si ha habido una adopción, no podrían solicitar una sucesión porque por la adopción se renuncia a la familia consanguínea y eso significa renuncia, o ya no hay un vínculo que los una. ¿Ya? Doctor, en un grupo familiar, por ejemplo, 6 hermanos y solo uno queda vivo, no, a eso lo vamos a ver. Eso es pregunta, digamos, más directa, por favor, Manuel, a mi correo al final. ¿Ya? ¿Cuánto demora una sucesión intestada? Por ley, interesante. Bueno, por ley, adelantando rapidito nada más, por ley una sucesión intestada dura entre 3 a 4 meses, como máximo. Dependerá, ¿no? ¿Colateral es similar a afinidad? Sí, así es. Es similar, no es igual, es similar, ¿no? Tiene otra naturaleza. Los hijos extramatrimoniales también heredan igual que los hijos matrimoniales. Ya. Interesante pregunta, Gabriela. Ya no existe, ya, ese tema de hijos, de diferenciación entre un hijo extramatrimonial y matrimonial. Ya. En realidad, el término extramatrimonial se le dice porque no han nacido fuera del matrimonio, nada más. Pero eso no los hace menos que los hijos de un matrimonio, ¿ya? Por si acaso. Eso fue un error bueno, eso es una modificación que se hizo porque en el código anterior se decía hijos legítimos e ilegítimos, ¿no? Se llamaba legítimo al nacido dentro del matrimonio e ilegítimo al nacido fuera del matrimonio.
Luego se modificó y se dijo matrimonial y extramatrimonial. Pero eso no significa que tengan menos derechos. Tienen iguales derechos. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones sucesorias o las condiciones para heredar? Primera condición sucesoria, estar vivo. Obvio, ¿no? Oye, pero usted dirá, pero doctor, pues, es obvio, pues tiene que estar vivo para heredar. Sí, es correcto. Pero el derecho no es tan básico. No, el derecho no es tan básico. El derecho también trata de proteger al que lo necesita. El artículo 1 del Código Civil establece que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. ¿Ya? La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. El término es muy claro. Acá yo no voy a discutir ni voy a entrar y que cuando viene el tema de la condición que para el aborto, que no aborto, esto no tiene nada que ver con eso, de qué momento, que la fecundación, no. Acá el tema es muy claro y muy conciso. Para la ley, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Entonces el aborto no es, eso no es materia de este curso, ni va a ser materia de conversación. El tema es nuevamente muy simple. Persona humana es sujeto de derecho de su nacimiento. ¿Eso qué significa? Que cuando nace una persona en el alumbramiento, ya salió, alumbramiento, ¿no? Se le llama porque ve la luz, ¿no? Estaba dentro encogidito el bebito o la bebita dentro del vientre de su mamita, sale, ve la luz, alumbramiento, en ese momento nace, en ese momento se considera sujeto de derecho. En ese momento. Oiga, pero ¿y la concepción? Espérese. Hay que diferenciar la persona no nacida de la persona aún no nacida, el famoso nonato. Ahí viene el segundo párrafo. La vida humana comienza con la concepción. Ya. No es lo mismo. Y no me vengan con que, está mal el Código Civil. El Código Civil está perfecto. El artículo 1 está perfecto. Hay que saber leerlo. La persona humana es sujeto de derecho de su nacimiento. Ya, muy bien. Nace, tiene derechos. Correcto. Listo. La vida humana comienza con la concepción. ¿En qué momento se da la concepción? Eso lo dirá la ciencia. Pero desde el momento que es concebido, desde el momento en que ya digamos, es una vida humana, se le considera así en cualquier momento que se entienda genéticamente la concepción, entonces la vida es humana. El concebido, cambia el término, concebido, porque ya existe, es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Todo. ¿Qué significa todo? Todos los derechos que pueda tener y que pueda haber regulado nuestra normatividad entre el tiempo en que se creó la vida humana y hasta el momento del nacimiento. Hasta ahí hay un espacio. ¿Ya? Y dice, la atribución de derechos patrimoniales, porque en el niño esta persona, esta vida humana tiene derechos, sí. ¿Qué derechos tiene? Todos, excepto patrimoniales. Patrimoniales no tienen. ¿En qué momento? La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Usted dirá, ¿pero por qué? Por una razón bien sencilla. Si una persona nace muerta, porque suele suceder que un niño nace al momento del alumbramiento fallece o cuando lamentablemente la mujer da a luz, pero ya el niño ya había muerto dentro del vientre materno. No hay transferencia de derechos, no hay. Pero cuando nazca vivo, así tenga un solo minuto de vida,
uno solo, ya tiene derechos patrimoniales. Ya los tiene. Y tiene derecho a heredar. Ya, tiene derecho. No, y si no es un minuto, ya, está bien. Un segundo vivo. Ya. Si está determinado y lo ponen ahí, un segundo estuvo vivo. Ya. Tiene derechos patrimoniales. Ya. Porque también son entrevistas, ¿no? Un minuto, no. Emilio Figueroa ha dicho un minuto, no. Ah, no, si tiene menos de un minuto no tiene derecho patrimonial. No, no. Nació vivo, tiene derecho patrimonial. Esa es la idea. ¿No? Y ahí luego viene el mejor derecho. Y ahí es donde de repente voy a chocar, pues, porque voy a decir, oye, ¿qué significa mejor derecho? O sea que hay personas que tienen más derecho que yo para heredar lo de mi causante, por supuesto. Todo funciona sobre la base de órdenes sucesorios. El artículo 816, que yo lo estoy copiando, ahí lo pueden ver, yo no me lo estoy inventando, ese es el código del Código Civil, dice exactamente cuáles son los órdenes sucesorios. ¿Quiénes están en el primer orden? Los hijos y demás descendientes. Segundo orden, padres y demás ascendientes. Hacia abajo, hacia arriba. Tercer orden, cónyuge. O en su caso, la de unión de hecho, la conviviente. Cuarto, quinto y sexto orden, respectivamente, parientes colaterales. Hermanos, tíos, primos. Y se acabó. Ah, entonces ahí usted comienza a decir, ah, mire, mira. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. Cuando el causante fallece, ¿quién es el que está en primero en la lista? El hijo. Oye, no hay hijos. Padres, segundo en la lista. No hay padres. Tercero en la lista. Cónyuge o conviviente. No hay conviviente, no hay esposa. Parientes colaterales. ¿Cuáles? Ah, se verá, pues, ¿no? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos sobrinos? ¿Cuántos primos? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, Dice, doctor, si en la sucesión no incluye la cónyuge, no, ahorita vamos a ver eso cuando veamos sucesiones, Roberto. Buenas tardes, ¿qué pasa si unos hermanos sucesiones? No, ya les he dicho, temas personales no voy a poder responder. Doctor, una consulta, si la esposa del causante está embarazada, la sucesión se realiza a pesar de que el niño aún no ha nacido. No, la sucesión se va a realizar cuando el niño nazca, antes no. ¿Ya? Y si fallece, ya sabía, ya Manuel, ¿no? Si fallece el segundo, igual, hereda. Si ya lo han detectado que nació, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Ustedes quieren irse al extremo, ¿no? Siempre, ¿no? Un segundo. Ahora me van a venir. ¿Y si vivió 30 segundos? En fin. Si durante la gestación le dejan una herencia patrimonial, puede, no. Entienda nuevamente, el tema de la condición es que nazca. Mientras que está en el vientre materno, aún no es un sujeto de derecho. Cuando nazca y recién, ¿no? Esto lo obtuve del Tratado de Derecho de Sucesiones del doctor Augusto Ferrero Costa, ¿no? Y esto me parece que esto es básico para entender el derecho sucesorio, ¿no? Métenselo en su cabecita porque esta es muy sencillo, muy simple, que establece los órdenes sucesorios. Estos órdenes sucesorios son básicos para tanto la sucesión testamentaria como la sucesión intestada, ¿ya? Mucha gente me pregunta, ¿puede mi abuelo suceder? ¿Puede mi papá suceder? ¿Puede mi nieto suceder? ¿Puede la tía suceder? ¿Puede la hermana suceder? Nuevamente, con esto, clarísimo.
No sé si están viendo el cursor, ¿no? ¿Están viendo el cursor? Acá está el cursor. ¿Lo ven? Sí, bien. Imaginemos, ¿ya? Imaginemos que la parte naranja que ustedes ven acá es el causante, ¿ya? Causante. Esta línea que ustedes ven acá es lo que se llama la línea, digamos, directa o la línea recta, ¿no? O línea de sangre o línea consanguínea, ¿no? Que será hacia arriba ascendente y será hacia abajo descendente. Hacia arriba, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y demás. Hacia abajo, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y demás. Como les había explicado en los órdenes sucesorios, tenemos un primer orden. ¿Cuál es un primer orden? Línea descendente. Si ya tenemos línea descendente, la línea ascendente y todo lo demás, chau, chau. No hay. ¿Puede heredar el abuelo? No. Al haber línea descendente, línea ascendente, chao. Adiós. Ni conversamos. ¿No? Olvídese. Oye, y si hay no hijo, no hay hijo, bueno, habrá nieto. Y si no hay nieto, bisnieto. Y si no hay bisnieto, tataranieto. Así. ¿Ya? Línea descendente. Suponiendo que no hay línea descendente, no hay nadie, vamos a la segundo orden sucesorio, línea ascendente. Y dentro de la línea ascendente, ahí veremos, pues, o sea, quiénes están. Pues. ¿Puede heredar el abuelo? Si hay padre, no. ¿Puede heredar el bisabuelo? Si hay abuelo, no. ¿Puede heredar el tatarabuelo? Si hay bisabuelo, no. Si hay abuelo, no. Si hay padre, no. ¿Me entienden? No hay ni ascendente ni descendente. Muy bien. Cónyuge. Cónyuge. O sobreviviente. Conviviente reconocida con resolución judicial o acta de reconocimiento notarial. No hay conviviente. Muy bien. Pasamos a la línea o a la cuarto, quinto, sexto grado, que es el tema, la línea colateral. Y ahí en la línea colateral, obviamente ahí está pues los hermanos, sobrinos, sobrino nieto, tío, primo hermano, tío abuelo, etc. ¿Y cómo se determina? Pues se determinará subiendo y bajando. Pues de acá subo al padre y bajo al hermano. ¿El tío puede? No, pues porque si hay hermano y al tío chao. No hay hermano, sobrino, sigo. ¿Puede el sobrino nieto? No, porque hay sobrino. No hay sobrino, sobrino nieto. No hay sobrino nieto, recién tendría que ir subir otra vez.